Buenos días a todas y a todos. Es un gran honor para mí estar acá y un privilegio estar compartiendo este congreso. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores, como decían ayer, a don Diego y su equipo. La verdad que estoy aprendiendo mucho y da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Yo represento a un organismo internacional que se llama Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que a pesar de que tiene sede en Holanda, es global. Hay 11 países de la región que forman parte, entre ellos Costa Rica. Siendo un congreso de familia y el tema, por supuesto, que voy a abordar, trata de ese trabajo denodado de los jueces de familia y de niñez, quiero también comenzar con un pequeño homenaje a la magistrada Roxana Núñez Franco, magistrada de la Corte Suprema de El Salvador, que falleció hace 2 semanas y que seguramente hubiera estado muy feliz de estar aquí compartiendo con nosotros, una trabajadora del derecho de familia que llegó a la Suprema Corte de su país. Y vayan ellos también el homenaje a todos los jueces de familia. Yo soy un profundo admirador de la tarea de los jueces de familia y de niñez. Creo que es pura vocación, pura compromiso y gracias a ellos estos temas realmente están avanzando. Porque encima se hacen lugar para traer ponencias, para trabajar en proyectos. Es tremendo el trabajo que hacen. Pero bueno, como el tiempo me va a correr, voy a empezar a correr con ustedes. Y la propuesta es hablar del convenio de la Haya de 1980 sobre sustracción de niños y las situaciones de violencia doméstica que surgen en el ámbito de aplicación de este convenio. Y creo que es interesante aprovechar este ejercicio que vamos a hacer sobre un convenio de protección internacional de niños, cómo van a ver que los derechos humanos, el derecho internacional privado y el derecho de familia empiezan a entrelazarse y tenemos que jugar un poquito en todos los campos para alcanzar ese objetivo que es proteger mejor a los niños y niñas. La Conferencia de la Haya tiene, además de este convenio, otros convenios de protección internacional de niños. Costa Rica es parte del convenio de adopción internacional también. Hay un convenio de 1996 sobre protección de niños, al que voy a hacer referencia en algún momento de la presentación. Y hay un convenio sobre obtención de alimentos en el extranjero, que está siendo considerado también por las autoridades costarricenses. ¿Fui yo? Ahí está. Bueno, mi idea de la presentación es hacerles una breve introducción al convenio, porque imagino que no todas las personas presentes lo manejan. Después referirme un poco a la violencia doméstica en el convenio y terminar con algunas buenas prácticas que me gustaría quedaran para consideración de manera de pensar en mejores abordajes a este desafío de aplicación del convenio y los problemas de violencia doméstica. Y voy a comenzar con el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño para que vean que estamos hablando de proteger niños, estamos hablando de proteger derechos humanos de los niños y niñas y que este convenio no aparece de la nada. Este convenio viene a resolver el mandato que los estados tienen de luchar contra los traslados y retenciones ilícitas de niños y niñas. Entonces, cuando Costa Rica y los países aquí y los demás países reportan al Comité de Naciones Unidas cómo cumplen con el artículo 11, tienen que indicar de qué manera se aplica este convenio o la Convención Interamericana, de la cual también es parte Costa Rica. Y vale la pena aclarar todo lo que voy a decir en este momento, en esta presentación sobre el convenio de 1980 sobre sustracción de niños y las excepciones y la violencia doméstica es perfectamente aplicable a la Convención Interamericana de 1989 de OEA. La sustracción, por supuesto, es uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, pero hay otros artículos que van a entrar en juego
el interés superior del niño, el no separar a los niños de sus padres, que solamente un juez competente puede tomar este tipo de determinación, que los padres tienen una responsabilidad conjunta de criar a sus hijos. La Convención Interamericana también tiene artículos que se refieren a la protección de la familia y el niño. Así que vemos que ya estamos entrando en los dos campos, un convenio de derecho internacional privado con convenios de derechos humanos, y ya nos surge la pregunta, ¿es un convenio de derechos humanos o no? Y no voy a entrar a discutir esa terminología, pero por lo menos sepamos que el vínculo es estrecho y directo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustracción internacional de niños? Los casos típicos son dos. El traslado ilícito, cuando el niño sale del país de residencia habitual violando el derecho de custodia del padre que no viaja. En América Latina generalmente esto se da por autorizaciones de viaje que no se otorgaron en tiempo y forma. Y la otra figura es la retención, cuando sale legalmente, tenía la autorización para salir, pero se retiene en contra de la voluntad de la persona que autorizó la salida y que tenía derecho a vetar esa salida y tenía derecho a opinar si este niño o esta niña podía cambiar su residencia a otro país en forma permanente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay un papá y una mamá convencidos de que están haciendo lo mejor para cuidar a sus hijos. Y como ustedes lo ven seguramente a diario en casos de tenencia local, de visitas, a veces la gente cuando entra en estas peleas escala el conflicto hasta niveles de vida o muerte, y lo digo literal, vida o muerte. Hace 4 semanas, no sé si lo leíste ahí en el diario, un papá español vino a buscar a la Argentina, no sé si era un niño o una niña, en una ciudad del sur, después de un largo trámite de restitución a través de este convenio, y fue a buscar al niño a la casa de la madre, no estaba, tenía la orden de retirarlo ya. Cuando llega a su hotel, es baleado en la puerta, y la principal sospechosa es la madre, que desaparece. La misma semana, la semana siguiente, pasa lo mismo con un ciudadano americano que va a buscar a un niño, no sé si era a Singapur o un país de Asia-Pacífico, también asesinado cuando va a buscar a este niño. Situaciones dramáticas todos conocemos. Y en mi caso quiero confesarme que yo un poco llevo este tema en la piel porque por 10 años trabajaba en la Autoridad Central Argentina y me encontraba con los papás y las mamás que lloraban en mi escritorio explicando sus situaciones. Así que la verdad que lo vivo con un sentimiento de mucha cercanía a esta problemática. Pero otra vez, lo que creo que tenemos que tener en cuenta son dos personas enceguecidas por proteger a su niño, pero dispuestas a hacer a veces cosas realmente nocivas y locas en ese afán de proteger. Y detrás de la sustracción, finalmente, hay una discusión de si el niño tiene que vivir con papá o con mamá y si el niño tiene que vivir en un país o en otro. Esa es finalmente la discusión. En la mayoría de los casos, alguno de los dos regresa a su país de origen porque se rompió la pareja, porque no se sentía ya más cómodo, no tenía trabajo en el lugar donde estaba, porque se le hacía su vida imposible. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una pareja que no llega a un acuerdo sobre si tiene que vivir con papá o con mamá o en un país o en otro? Si no se ponen de acuerdo, tiene que ir a una autoridad competente para que se tome conocimiento del caso y en el mejor interés del niño se decida si es mejor que viva en un país o en otro, si es mejor que viva con un papá o una mamá. Pero cuando uno de ellos, en lugar de hacer esto, agarra al niño o la niña y de la noche a la mañana se lo lleva al otro país, toma la ley en sus manos, este niño sufre claramente una desestabilidad emocional de mayor o menor grado y que en la medida que se prolonga en el tiempo, también el daño se va a ir prolongando hasta a veces llegar a situaciones de no retorno
Y conocemos casos, y hay películas de niños, hoy adultos, que crecieron después de una sustracción, perdiendo todo contacto con el otro papá o la otra mamá. A veces se le ha cambiado el nombre. Realmente situaciones muy, muy dramáticas. ¿Qué viene a hacer el convenio? Viene a darnos a los operadores y, por supuesto, a las víctimas de estas situaciones, un arma muy poderosa para cesar la situación de sustracción que también es considerada una forma de maltrato. Me llamó mucho la atención recién en el break hablando con Juan José Obando, profesor de Derecho Internacional Privado aquí costarricense, me contaba que ya un juzgado, y me corriges Juan José si no lo digo bien, un juzgado de violencia familiar costarricense le toma un caso, una denuncia de sustracción nacional en el marco de la violencia doméstica. Y le aplica esta ley poderosa que estuvimos discutiendo estos días. Yo creo que esto nos va a ayudar a lanzarnos al tema y empezar a mirar la violencia doméstica y el maltrato desde los distintos ángulos que los casos nos van a invitar a mirar. El niño, en principio sustraído, está maltratado. Puede haber un maltrato de la persona que sustrae, y esto es un poco lo que vamos a tener que ir desarrollando en este brevísimo proceso que prevé el convenio. Pero me parece importante tener en cuenta que este mecanismo de sustracción tiende a una medida de protección urgente para una situación urgente y dilata la discusión sobre el fondo de la cuestión, la custodia, las visitas, la reubicación en un país o en otro, para un contradictorio ordinario con todo el conocimiento de prueba y todas las posibilidades de atender el mejor interés del niño, que el niño merece y tiene derecho. Interesante también ver un poco qué estamos viendo. 92 países tienen este mismo texto. Entonces, cuando hablamos de custodia, cuando hablamos de residencia habitual, cuando hablamos de grave riesgo, piensen que estamos integrados en un sistema jurídico global. Ayer hablaba el compañero de Cuba y él hablaba de la importancia de integrar el derecho internacional privado y el derecho de familia y citaba a un maestro uruguayo, Santos Velandro. Creo que hoy ya es inevitable. Todos los días tenemos más y más situaciones donde hay una persona, un papá, una mamá en un país y un niño, una niña en otro país. Situaciones de niños no acompañados, situaciones de abuso, situaciones de visitas, una simple custodia que tiene que reconocerse en otro país. Se multiplican todos los días los casos donde la solución no pasa por un solo sistema jurídico, sino por dos. Entonces miremos el mapa y abramos la cabeza y pensemos que tenemos que buscar soluciones que sirvan a más de un sistema jurídico. Y entonces a cada uno le toca hacer bien lo que puede hacer bien y no debe pretender resolver todos los problemas de todos los países con los que se vinculan. Rapidísimo las estadísticas. Estos casos son pocos. En el 2008 eran unos 2.000 casos en el año. Está aumentando más o menos a razón de un 45% esta cifra cada 5 años, con lo cual hoy tenemos que tener unos 3.500 casos año entre los 92 países. Alrededor del 70% de quien sustrae es una mamá. La duración promedio en 2008 era de 166 días, entre los 60 países que en ese momento contestaron el cuestionario. Del 100%, 44% se decidió en un tribunal de los casos. De ese 44%, en el 27% se alegó la excepción del artículo 13b, que es la que vamos a abordar hoy. O sea, dentro de las excepciones, la del 13b, la de grave riesgo, es la que más se utiliza. Pero pensemos igual que estamos hablando de pocos casos complicados y en alguno de estos pocos casos surge el problema del grave riesgo.
¿Cuál es la solución del convenio? Garantizar en forma inmediata la restitución de los niños trasladados o retenidos en forma ilícita, velar porque se respete el derecho de custodia y visita de los Estados partes. Sencillo, corto y poco ambicioso, diría yo. No pretende solucionar todo el problema de la familia en el lugar donde fue trasladado el niño, sino que dice, hay una situación de sustracción, la hacemos cesar rápidamente y le damos la oportunidad al sistema de protección y a la autoridad judicial de la residencia habitual a que opere sobre esta familia y que haga esta justicia y esta restauración, si es necesario, de los vínculos para el futuro de las tres partes en el conflicto. Las claves del convenio. Urgencia en el trámite con mayúsculas y en rojo. El convenio fue pensado para resolver los casos en 6 semanas. Y seguramente ya alguno me esbozará alguna sonrisa porque yo anuncie esta ambición. Pero realmente, si uno piensa que para la situación de maltrato, de violencia doméstica, hoy en Costa Rica, año 2014, va una madre y en un relato verbal consigue una medida de protección tan fuerte como una exclusión del hogar de la otra parte por 1 año, podría llegar a pensar que en una situación de sustracción, en 6 semanas, tenemos bastantes chances de dictar una medida de protección urgente con un suficiente conocimiento de los hechos que nos permita saber si podemos confiar en el sistema de protección de la residencia habitual o no. Y es todo lo que tenemos que hacer. ¿Hubo sustracción o no hubo sustracción? Si hubo sustracción, ¿se planteó una excepción? ¿Corresponde o no corresponde? Después vamos a ver un poquito, y si se quiere va a ser la parte más, para mí, importante y propositiva, es cómo se hace y cómo podemos hacer para ser eficaces en el término urgente que espera el convenio. Porque lo lanzo desde ahora el desafío. Si no podemos resolver los casos, digo, tenemos que tener a las 6 semanas y se puede hacer en 6 semanas, pero por lo menos en 6 meses, yo diría que el convenio no sirve. Estamos utilizando una herramienta para una situación urgente que fue pensada para esa situación y la estamos utilizando mal y estamos generando a veces más daño del que queremos evitar. Yo creo que cada vez esto está disminuyendo, la confusión restitución-custodia, ¿no? Era muy habitual ver que el juez que tomaba el expediente de restitución empezaba a tratar de dilucidar si era mejor que el niño viviera con el papá o con la mamá, si era mejor que viviera en un país o en otro. Para hacer la analogía, que la voy a seguir haciendo con la ley de violencia doméstica, y les pido que no entiendan que yo estoy haciendo una similitud absoluta, pero sí en cuanto a la lógica de una medida de protección urgente. En la medida de protección urgente contra la violencia doméstica que tienen ustedes hoy en su ley, el juez no va a poder hacer una investigación de toda la familia, a ver si está bien excluirlo del hogar al señor, llamarlo al niño y le preguntarle a ver qué opina, No, hay una situación urgente que le exige, y por esa urgencia va a eximir al proceso de una serie de garantías que se van a dar en un momento posterior. En algún punto también está esta decisión entre restitución y custodia. No hay forma de resolver un caso en 6 semanas si yo pretendo determinar si es mejor que el niño viva con papá o con mamá o si es mejor que viva en un país o en otro. Ahí sí que es temerario. Y ahí sí que yo estoy bastardeando el interés superior del niño a la hora de decidir quizá una de las decisiones más importantes que puede haber en la vida de un niño, que es de qué manera va a vivir en su momento de desarrollo, en su momento más necesitado de afecto de papá y de mamá. Piensen que en una situación de sustracción, si un niño se va de Costa Rica a Australia, este papá tico quizá se va a encontrar físicamente con ese niño cada 2 años o 1 año. Y si tiene buena conexión a internet, tendrá un contacto por Skype relativamente frecuente con el problema del cambio de horario, que es bastante complicado comunicarse con Australia. Pero claramente la vida de esta familia cambia absolutamente y requiere, si eso es lo mejor para el niño, por lo menos una consideración muy cuidadosa de cómo va a seguir la relación para que este papá tico pueda participar de la vida de este niño que va a vivir en Australia, porque valorados todos los elementos, es lo mejor para esta familia.
Por eso también la interpretación restrictiva del artículo 13 y 20 de las excepciones del convenio. Si en la excepción del convenio yo abro una prueba con todo el conocimiento y pido informes aquí y allá, tampoco voy a poder resolver en 6 semanas. Y empezamos a encontrar una respuesta en el punto 4. Es un convenio de cooperación administrativa y judicial. Quiere decir que el juez costarricense no lleva esta mochila solo o sola. Tiene del otro lado de la frontera un juez, una autoridad central, un trabajador social, un psicólogo, un grupo interdisciplinario, una ley de violencia doméstica. De todo esto se puede servir y tiene que confiar en que el otro país es tan civilizado como Costa Rica, para seguir con el ejemplo, y no podemos arrogarnos una superioridad jurídica o técnica sobre otro país, y mucho menos cuando todos los elementos de prueba están en el otro país. Yo solamente tengo por un cortísimo tiempo, o debería tenerlo por un cortísimo tiempo, al niño en mi jurisdicción. Acá estoy citando un artículo del magistrado Ricardo Pérez Manrique de la Corte Suprema de Uruguay, que tiene un artículo muy interesante del interés superior del niño en el marco del convenio de sustracción de niños. Ahí está la cita, la presentación va a quedar y se lo sugiero. Pero él se ocupó de delimitar que el interés superior del niño en este proceso y en esta situación no es igual que el interés superior del niño valorado en un caso de custodia o de decisión sobre si debe vivir en un país o en otro, de reubicación internacional. El niño en principio tiene el derecho a no ser trasladado o retenido, es un derecho que ya tiene y que si se viola hay que protegerlo inmediatamente. Tiene derecho a que se dilucide ante el juez del estado de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o su custodia. No es menor que quien valore el interés superior del niño tenga las mejores condiciones para hacerlo. Porque si no entramos en una ficción, yo puedo traerme un niño aquí y puedo decidir en el interés superior del niño que el niño se quede en Costa Rica con la mamá. Pero realmente hice justicia, le di todo el derecho al niño en primero y a la otra parte al proceso contradictorio, con el ámbito probatorio necesario, con toda la prueba a disposición. En principio no. Por eso en todos los convenios hoy de protección internacional de niños se está usando la residencia habitual como lugar más apropiado para resolver las cuestiones de fondo que exigen un abordaje interdisciplinario, un ámbito probatorio bien amplio. Y por supuesto tiene derecho a que la resolución sea rápida. Esto es aplicable a todos los procesos de niñez. Siempre decimos que la justicia tardía no es justicia, nos cansamos de repetirlo. Esto para los niños directamente es una seria violación a sus derechos humanos. Las excepciones del convenio son manifestaciones también de ese interés superior, que en algún momento y en determinadas situaciones va a ceder la obligación de restitución porque sería de aplicación alguna de las excepciones que en forma taxativa y con una interpretación restrictiva previó el convenio. Este tema es bien apasionante, controvertido y me invitó a hablar de mitos que tiene atrás del convenio. Y como mi trabajo es recorrer la región y ver un poco el seguimiento de este convenio, yo escucho lo que podría llamar mitos. Un mito que se escucha es el convenio de 1980 de sustracción entra en conflicto con la Convención de los Derechos del Niño. Porque como fue adoptado en 1980, fue pensado desde la doctrina proteccionista y no desde la doctrina de protección integral. Y el interés superior del niño pareciera que nació en 1989. El interés superior del niño desde 1965 creo que ya se manejaba en la doctrina. Fíjense que el convenio interamericano de 1989 de sustracción tiene el mismo articulado que el convenio de 1980 y que en el informe explicativo del convenio de 1980 se explica por qué
no se puso interés superior del niño en forma lisa y llana y cómo se abordó el problema del interés superior del niño. O sea, no creamos que los derechos de los niños nacieron en 1989. Hay una antes de pensar, de proteger. La prueba está que hoy los tribunales de derechos humanos, la Comisión Interamericana, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, el Comité de los Derechos del Niño, recomiendan aplicar el convenio de 1980 a los estados y los que no lo hayan ratificado que lo ratifiquen y los que no lo cumplen son sancionados. Entonces creo que no queda ninguna duda de la perfecta complementariedad entre la Convención de los Derechos del Niño y los convenios de sustracción de la Haya y de OEA. El convenio fue pensado para sustraer a los niños. Mucha gente, escucho por ahí que dice no, no es infantocéntrico porque se privilegia el interés del padre que pide la restitución del niño. No, el mismo preámbulo del convenio habla que el interés del niño es de primordial interés y se sobreentiende que un niño sustraído, el mejor interés es que sea restituido. Y si no, hay una serie de excepciones que en el mejor interés son aplicables. Pero insisto, es infantocéntrico. Aquí no estamos queriendo cumplir con un texto internacional para que nuestro país quede bien. Estamos buscando proteger niños y niñas de la mejor manera. Y si no es así, y si no lo vemos así, salgamos del convenio. Y acá otra invitación a salir del convenio. La nacionalidad del niño o la de sus progenitores no afecta con mayúscula el funcionamiento del convenio. Yo creo que en el siglo XXI pensar que porque soy nacional tengo mayor o menor protección es un anacronismo. Y tengo que hacer mención a alguna sentencia que he leído en Costa Rica donde pareciera que no se le aplicaría el convenio a un nacional. Es muy sorprendente y preocupante para la Conferencia de la Haya leer una cosa así. Porque nos queda para pensar una cosa. Si el niño es costarricense, no se le aplica el convenio porque es nacional, yo debería pensar que el convenio se ve como una herramienta nociva a la cual yo protejo y protejo más al niño y no le aplico esta mala herramienta. De lo contrario, si yo considero que el convenio de sustracción protege a los niños, protege los derechos humanos de los niños y va a proteger a este niño o niña costarricense de una situación de sustracción, ¿cómo lo voy a proteger menos porque es nacional? Yo creo que esto es para reflexionarlo porque es muy raro ver una afirmación de esa naturaleza. Rechazar la restitución no es violar el convenio. Otra cuestión que a veces se entiende. Como se rechazó la restitución, entonces este país no cumple con el convenio. No. Si corresponde la excepción, y para proteger al niño hay que rechazar la restitución, bienvenido sea. Estoy cumpliendo con el convenio, estoy protegiendo al niño. El convenio no es de aplicación automática. Ningún país va a ser sancionado por no restituir a niños cuando corresponde rechazar la restitución en su mejor interés, bien entendido y bien interpretado. Restituir al niño no significa necesariamente separarlo de quien lo sustrajo. Este convenio no busca sancionar al sustractor. Otra vez, busca proteger al niño o la niña. Tal es así que el convenio se ocupa de que la persona que sustrajo, cuando regresa a la residencia habitual, pueda tener pleno acceso a la justicia y plenas posibilidades de discutir en igualdad de condiciones la cuestión de la custodia. Hay un artículo 19, si no me equivoco, expresamente dice que el hecho de la sustracción no debe ser tenido en cuenta a los efectos de la custodia. Pues claramente, si alguien sustrae y sabe que cuando regresa inmediatamente pierde toda posibilidad de tener custodia, nadie va a querer regresar. Sería una lucha a muerte. Y es lo que tenemos que tratar de evitar. Hay que desdramatizar la restitución mostrando y garantizando que hay un pleno acceso a la justicia en el país de residencia habitual. Y si no hay un pleno acceso a la justicia, estamos en una excepción. Nos metemos en el tema de la violencia doméstica. Y claramente nos lleva directamente al artículo 13b. Este es el texto del artículo 13, en el cual yo extraigo y resalto la parte B,
que dice: existe un grave riesgo de que la restitución, el Estado requerido no está obligado a ordenar la restitución cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave, físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. Este texto, ustedes saben que en manos de abogados que somos, puede ampliarse y extenderse todo lo que se nos ocurra, como la noción también de interés superior del niño, y entonces, así como el concepto de interés superior del niño requiere ser contextualizado en cada situación, también esta excepción tiene que estar en su contexto. El informe Pérez Vera. Los convenios de La Haya cuentan todos con un informe oficial, que es un experto que durante las negociaciones del convenio siguió todos los debates y redactó un informe artículo por artículo que va a ayudar luego a los operadores a interpretar, entender qué es lo que quiso decir cada artículo y qué se perseguía con cada una de estas normas. La profesora Pérez Vera, ex magistrada del Tribunal Constitucional Español, una brillante profesora de internacional privado, hizo, yo creo, una obra maestra con este informe explicativo. Yo me animo a decir que es la Biblia del convenio, que cualquiera que quiera y se interese por este convenio, lo primero que tiene que hacer es leer este informe. Y el usuario, cuando tenga una duda sobre un artículo, lo primero que tiene que hacer es ir a este informe. Miren lo que dice, y lo escribía en 1980. El artículo 1b y 2 del mismo artículo 3 se consagran excepciones y claramente se basan en la toma de consideración del interés del menor. O sea, ya ella misma dice que estas excepciones atienden al interés del menor y para eso se redactaron. Así, el interés del menor, a no ser desplazado de su residencia habitual, sin garantías suficientes de que la nueva será estable, cede en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona, a no ser expuesta a un peligro físico o colocada en una situación intolerable. Perfecto, clarísimo. Pero después pone el énfasis en la limitada interpretación y dice: parece necesario subrayar que las excepciones de los 3 tipos que prevé este artículo, el retorno del menor deben ser aplicadas como excepciones, como tales, dice, como excepciones. Esto implica, ante todo, que deben ser interpretadas en forma restrictiva si se quiere evitar que el convenio se convierta en papel mojado. Clarísima y directa la profesora. En este mismo informe, en el párrafo 114, también van a ver que, en principio, la carga de la prueba de quien alega el grave riesgo está en quien lo alega como principio del derecho. Y también, dice ella, para tratar de equiparar la situación donde hay una persona que eligió un foro y el otro litigante está a miles de kilómetros, quizá con otro idioma, quizá sin representación, seguramente en inferioridad de condiciones, por lo menos jurídicas, para plantear el caso. Algunas generalidades, por favor, esto no es para nada científico, son observaciones que me permito compartir. La excepción de grave riesgo se invoca con considerable frecuencia, y esto sí surge de las estadísticas, y lo vimos al principio, es la excepción más utilizada. Dentro de este número, de este grupo de situaciones de grave riesgo que se invocan, la violencia doméstica es una que se alega con cierta frecuencia. En un número considerable de casos, estas denuncias en realidad no se habían realizado en el país de residencia habitual, sino que surgen y se plantean en el país de refugio. Claramente aquí vamos a ver que muchísimas veces la violencia doméstica per se tiene problemas de denuncia. Entonces podemos explicarnos por qué muchas veces hay justificación para que la persona no haya denunciado, porque no se animó, porque no tenía los medios, por lo que sea. Y si ese es el caso, habrá que ver si realmente estaba impedida de acceder al sistema de protección del país donde vivía. Y aquí nos surge la tensión entre la urgencia de la situación de sustracción y la eficiencia para determinar si hay un grave riesgo o no hay un grave riesgo. Este es el desafío que tenemos que resolver y que tenemos que pensar juntos cómo resolverlo de la mejor manera. Urgencia y eficiencia. Y me animo a decir, que por supuesto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, que no se puede renunciar ni a la urgencia porque estamos renunciando
a la lógica del instrumento y estamos haciendo prolongar en el tiempo una situación de maltrato, a la eficiencia, porque cuando hay una situación de grave riesgo que indica un grado de verosimilitud mínimo, diría yo, amerita su atención. Entonces, ¿cómo hacemos para maximizar urgencia y eficiencia en el marco de este mecanismo? ¿Cómo reaccionan los tribunales? Y yo voy a tener que empezar a correr, no me va a quedar otra. ¿Cómo reaccionan los tribunales ante los casos de violencia doméstica en casos de sustracción de niños? Bueno, algunas posturas más restrictivas solo toman en cuenta la violencia cuando afecta al niño y no solamente a la madre. Es decir, si no se prueba que además de a la madre afecta al niño, no se toma como el grado de excepcionalidad que pediría el convenio. Algunos lo interpretan así. Otros, en cambio, cuando aparece una cierta verosimilitud de riesgo identificada, ya se rechaza la restitución. Y una tercera posición, que yo creo que es la tendencia saludable, que creo que se está desarrollando, es que una vez que se identifica el riesgo, después viene la tarea de verificar si se puede controlar ese riesgo o no. Porque si se puede controlar, entonces yo sigo privilegiando la jurisdicción de la residencia habitual para que opere el sistema de protección, para que se intente curar a esta familia, para que se intente mantener los lazos de las dos partes, para que se intente valorar el interés superior del niño con todos los elementos que requiere la decisión de custodia o de vivir en un país o en otro país. Los países del Common Law han sido precursores en este ejercicio y han utilizado lo que ellos llaman compromisos u órdenes espejo, undertakings o mirror orders, que son compromisos que asume el actor, quien pide la restitución, para permitir el grado de seguridad necesario para que el niño ingrese al país de residencia habitual. Por ejemplo, levantar los cargos penales que inició, por ejemplo, salir él mismo del hogar, por ejemplo, pagar una pensión alimentaria, por ejemplo, asegurarse de que esta persona va a tener una representación jurídica y un acceso a la justicia suficiente. Por ejemplo, una orden espejo es la medida de protección que se dicta en el país de refugio se repite en el país de residencia habitual. Entonces este paraguas de protección lo tengo en los dos países y cuando la persona ingresa al otro país no tiene que plantearse si le van a reconocer la medida de protección del otro país o yo entro y me quedo totalmente desprotegido. Estos casos simplemente los voy a citar. Esta herramienta www.incadat.com la desarrolla la Conferencia de la Haya y procura generar sumarios de los casos jurisprudenciales más relevantes de los distintos países del convenio. Debo reconocer que no tenemos los medios para hacerlo como querríamos, pero considero que igual es una herramienta muy útil, gratuita, accesible a todos los operadores y especialmente en América Latina donde nos es difícil llegar a jurisprudencia, no sé, de Australia, de Reino Unido, de Estados Unidos, del Tribunal Europeo. Con un solo clic pongo violencia doméstica y me van a salir toda una serie de casos, pongo artículo 13b y me van a hacer toda una serie de casos y lo voy a poder ir seleccionando por país, por vocablo. En esta base van a ver cómo se comporta distintas jurisdicciones cuando se presentan casos de violencia doméstica y cómo manejan el tema de si hay protección suficiente, restituyo. En algunos casos, por ejemplo el caso este de Estados Unidos, dice, como la violencia era contra la madre, dice en el caso primero, no se vería el niño afectado, entonces no califica la excepción, ordena la restitución. Al contrario de esta decisión, también en Estados Unidos, pero en otro circuito, el circuito 11, dice que los hechos
demuestran que no hay forma de proteger de la restitución a esta persona si regresa a Australia. Piensen que estamos hablando de Australia, un país súper desarrollado, con un sistema de protección muy eficiente. Sin embargo, Estados Unidos, en este caso, dice, en esta situación, Australia no le puede dar las garantías a esta señora de que no va a correr riesgo, y rechaza. Esto va a quedar. Hay caso de Sudáfrica con una aplicación bastante estricta, un caso de Reino Unido. Les recomiendo especialmente de la jurisprudencia de Reino Unido. Reino Unido tiene muchísimos casos y tiene concentración de jurisdicción, entonces son pocos jueces los que ven muchos casos. Yo diría que es la jurisdicción más sofisticada y la jurisprudencia que realmente yo creo que ilumina más esta temática. Otro caso de Australia, un caso de Uruguay. Van a ver que en algunos casos se considera que las medidas de protección son suficientes para ordenar la restitución y el regreso seguro, a pesar de que surgió violencia doméstica, y en algunas otras se considera que esta violencia doméstica, que parece probable, no puede ser controlada en el país de destino y entonces se rechaza para proteger el interés del niño. Ahí vamos a estar oscilando en la jurisprudencia, pero me parece interesante que la tendencia que yo estoy viendo es el esfuerzo por ver si se puede restituir en forma segura al niño. No basta con identificar el peligro, sino intentar controlarlo. El Tribunal Europeo también abordó el problema de las excepciones y no tengo tiempo para explayarme sobre estos casos. Nos generó algunas dudas. El primer caso, Mamuso y Washington, fue súper restrictivo, un espaldarazo tremendo al convenio. El caso Nollinger, al contrario, parecía minar el convenio, parecía una interpretación muy amplia del interés superior del niño, que después el caso Latvia, de finales del año pasado, pareciera del anteaño. No, es del año pasado, está mal puesta la fecha, de 2013. Noviembre de 2013. Yo creo que supera a Nollinger y nos muestra una nueva interpretación que sigue ya un caso de julio de este año, Blaga con Rumania, y que me permite concluir que la jurisprudencia del Tribunal Europeo, muy en líneas generales, abuelo de pájaro, nos indicaría que hay consenso en que los casos se deben tramitar con máxima celeridad, y el Tribunal Europeo ha sancionado a muchos países, Rumania, por ejemplo, Italia, por no aplicar con celeridad el trámite del convenio. Las excepciones se deben interpretar en forma restrictiva, pero si surge la situación de riesgo, hay que mirarla, hay que prestarle atención y hay que decir muy bien en el fallo por qué atiendo a la situación de riesgo y rechazo o por qué la dejo de lado y restituyo. Pero eso tiene que estar bien fundado en el fallo y que muestre el esfuerzo que hizo el juzgador para ver si realmente había riesgo o no y si era controlable o no. Y finalmente, yo creo que hoy tenemos al lado el problema que nos había abierto el caso Nollinger, donde en un caso de sustracción no se puede hacer una valoración amplia del interés superior del niño en todo el ámbito familiar que sería propia del juicio de custodia, porque entonces de ninguna manera podríamos trabajar con la celeridad que pretende el convenio. Y ya empezando a terminar y a cerrar, las buenas prácticas que me animo a proponer y que por supuesto no las inventé yo, son de observar lo que está pasando y de este privilegio que tengo de trabajar en un organismo que le toca monitorear un poco el funcionamiento de estos convenios. Yo creo que el regreso seguro del niño es la evolución que vemos en esta materia. Es un paso más. Antes, hasta hace, yo diría, hay 30 años de aplicación del convenio, donde se ha aprendido mucho. 30 años, miles de casos. En los últimos 10 hemos empezado a ver la tendencia al regreso seguro del niño. Antes era el debate rechazo, restituyo, rechazo, restituyo. Ahora hay más. Sí rechazo, restituyo, pero primero verifico si el riesgo es controlable o no es controlable. Antes, no hay riesgo, automáticamente ordeno restitución, por supuesto. Aparece un mínimo de riesgo, rechazo automáticamente. Hoy creo que estamos en un paso más. Y parece que nos trae el equilibrio entre aquellas posturas que buscaban o
rechazaban automáticamente ante la aparición del riesgo y aquellos que directamente consideraban que no había riesgo y eran muy estrictos en recibir el riesgo y ordenaban la restitución automáticamente. Ese equilibrio yo creo que se obtiene o se está empezando a obtener a través del esfuerzo por buscar el regreso seguro del niño. Elementos necesarios para poder actuar con rapidez y eficiencia. Esa tensión que ya habíamos anunciado al principio de las 6 semanas, de ser rápidos pero ser eficientes. ¿Cómo hacemos? Y perdón, se me escapó un slide. Empieza aquí. El primero, especial para América Latina. Tenemos que reglamentar un procedimiento que nos permita trabajar el caso en 6 semanas. Y los códigos procesales de América Latina, en su mayoría, no tienen procedimientos aptos para este caso. Por eso celebro mucho, y va aquí mi homenaje, mi apoyo incondicional al trabajo que está haciendo doña Eva Camacho y doña Yerma Campos y su equipo discutiendo la forma de, a través de este Código Procesal de Familia, incorporar algunos artículos que le den al operador las herramientas que necesita. Porque pedir al operador que trabaje en 6 semanas si no tiene las herramientas también es utópico. Pero hay una responsabilidad del Estado de darle esas herramientas al operador para cumplir con la obligación internacional. Un ejemplo exitoso, Uruguay. Uruguay tomó la ley modelo interamericana procesal que se desarrolló justamente para motivar la reglamentación de este convenio y del convenio interamericano, y yo creo que mejoró el modelo interamericano y bajó con una ley nacional que entró en vigor, yo creo que ya hace 1 año y medio, como mínimo, si no 2 años, y hoy está resolviendo los casos en 6 semanas con la segunda instancia incluida. Concentró la jurisdicción, capacitó a sus jueces, aplica todas las herramientas posibles que están citadas en esta propuesta que está haciendo. Hablaba con el magistrado Armijo hace unas semanas en Buenos Aires de que bueno sería que llegara a Costa Rica el magistrado Pérez Manrique para contar la experiencia de Uruguay larga y que yo creo que con un final feliz en este desafío. Siempre que sea posible procurar brindar a las partes espacios para comunicarse. La posibilidad de una solución amigable no hay que perderla nunca, nunca, y es sin duda la mejor solución. No me voy a extender, pero no se puede pensar, yo creo, situaciones de sustracción sin pensar también algún mecanismo para que las partes puedan sanear sus conflictos de una manera amigable. Y sobre eso hay una guía de buenas prácticas, hay ideas, pero estamos todavía, yo creo, en pañales. Miremos esto, la protección del niño a través del rechazo a la restitución es imperfecta. Vuelvo a repetir, la protección del niño a través del rechazo a la restitución es imperfecta. ¿Por qué digo esto? Sí, rechazo la restitución porque pienso que puede haber una situación de grave peligro. Se queda un papá o una mamá con un niño en un país y otro papá o otra mamá en otro país. Esta familia queda partida y generalmente no va a haber un trato para nada fluido y a veces cortado para siempre. Porque si esta persona viene al país donde está el niño, quien lo tiene va a tener miedo de que se los vuelva a sustraer. Y si esta persona le dice, mándamelo al país ex país de residencia habitual, yo no se lo voy a querer mandar porque en aquel país quizá tenga una orden de guarda que cuando cruce la frontera se queda con el niño y no me lo devuelve. Agreguemos que además en todo este trajín procesal de la sustracción, las relaciones se ponen cada vez peores, peores y peores. Entonces, supongamos que había un posible riesgo de violencia doméstica o un hecho de violencia doméstica. ¿Cómo se va a abordar con una parte y el niño en un país y la otra parte en el otro? Esta justicia restaurativa, ¿cómo opera después del rechazo de la sustracción? De la restitución, perdón. No quiero decir con esto que haya que restituir a cualquier costo, pero sí digo, hay que hacer los mejores esfuerzos para intentar restituir de manera que esta familia esté en un mismo sistema de protección que aborde la problemática que no va a terminar al día siguiente que terminó el caso de sustracción. Estas sentencias
como ustedes bien saben, no solucionan la vida de las familias. Son una foto en la historia familiar, pero tenemos que pensar en la película, en cómo sigue la vida de este niño y su relación con su papá y su mamá después de que papá o mamá ganó o perdió la restitución. Necesitamos jueces capacitados, trabajando en forma coordinada a nivel interno. La autoridad central con los jueces tienen que trabajar en forma coordinada. Y todavía más a nivel internacional. Y esto es la puerta a la eficiencia y a la urgencia que nos reclaman. Y de esto nos va a hablar la jueza Judy Krieger esta tarde, las comunicaciones judiciales directas, que creo que tienen mucho para aportar a este sistema. Hoy ya estos casos no permiten un exhorto. Yo no puedo librar un exhorto para que me diga el juez del otro país cómo es el sistema de protección. Años de trámite. En este siglo XXI tenemos que agarrar un teléfono, tenemos que mandar un mail o tenemos que vernos por Skype. Pero ya mandar un exhorto diplomático para proteger a un niño es realmente casi una burla a la inteligencia. Tenemos que usar los canales de la comunicación de autoridades centrales y las redes de jueces. Parece muy sencillo, pero está subutilizado estos canales. Y a través de estos canales yo puedo hacer mejor justicia y puedo recibir la información en tiempo y forma. Y les voy a dar un ejemplo muy fuerte que me surgió tomando conocimiento de la ley de violencia doméstica costarricense. Y lo hablaba con la colega Silvina de Argentina, jueza argentina. Imagínense que una mujer argentina, que son muy bravas, se los advierto, enamora a un tico, tiene un hijo y en un momento se cansa de vivir en San José, quiere ir a Buenos Aires y le pide autorización para salir al tico de vacaciones a Buenos Aires. Pero antes se toma el trabajo de ir al juzgado de violencia doméstica y hace una exposición y dice, este tico me dijo cosas feas cuando yo le dije que me iba a Buenos Aires, me insultó, realmente me agravió. Entiendo que hasta el nivel que alguien le haya recomendado que tiene que explayarse para llegar al nivel de abuso, y consiguió esta exclusión del hogar por el año. Y se fue a Argentina. Y por supuesto cuando llegó allá le dijo por teléfono al tico, mira, yo no regreso. Y ahí seguramente que el tico sí le dijo cosas feas por teléfono. Cuando el tico pide la restitución por el convenio y llega a un juzgado argentino, y yo me animaría a decir argentino o de el 80% de los países que son parte del convenio, la madre va a alegar grave riesgo y va a mostrar la exclusión del hogar por un año. Esto es muy fuerte. Me decía Silvia, yo no restituiría jamás a un niño si me muestran esto. ¿Y en qué se basó? En una exposición verbal, sin prueba, pero lo que yo tengo es un arma muy fuerte. Y yo no vengo acá, para nada, a discutir si está bien o no tener esa arma tan fuerte en las manos de las madres, porque hay muchísimas razones que probablemente lo justifiquen. Más o menos, pero tienen que tener armas muy fuertes en la mano, seguro. Ahora, es importante que la jueza argentina sepa cómo es el sistema de violencia doméstica en Costa Rica, porque si no, la jueza con muchísima tranquilidad va a decir, yo lo protegí a este niño, no restituí y no va a ver nunca más a su papá. Y quizá nunca más venga a Costa Rica. Entonces, las consecuencias que se pueden desencadenar, estamos en 5. Gracias y perdón porque yo quería tener alguna pregunta. Todo esto para decir que la comunicación entre los jueces que operan el convenio es fundamental. Muchísimos casos donde en un país hay un caso de custodia abierto y en el otro país un caso de restitución. Nada más lógico que los dos jueces se contacten y sepan qué está pasando en un expediente y en el otro, se intercambien información. Esto hay que trabajarlo y por aquí nos vamos a ir acercando a esa eficiencia y esa urgencia que nos reclama el convenio. Termino diciendo que el convenio de 1996, que está considerándose en la Cancillería costarricense, que algunos países de la región ya lo tienen en vigencia y muchos estudiando, algunos en el Congreso, nos da estas herramientas que nos permiten tomar medidas urgentes en el lugar de refugio
que van a tener un reconocimiento automático provisorio en el lugar de destino. Es decir, yo podría dictar una guarda provisoria a favor de la madre sustractora en el país de refugio, que sería automáticamente válida en el país de residencia habitual, hasta tanto los jueces competentes en la residencia habitual decidan si es mejor que el niño se quede o no con la mamá y sostener o revocar esta medida provisoria, como un ejemplo. Pero el convenio del 96 claramente yo creo que viene a llenar algunas lagunas que la historia nos ha demostrado que el convenio de 1980 tiene abiertas y merecen y requieren ser completadas. Esos compromisos o órdenes espejo que yo les hablaba del sistema del Common Law se pueden alcanzar perfectamente con la aplicación del convenio de 1996. Así que, colegio de abogados, gente que apoya legislación de niñez, les invito a que aboguen porque se incorpora el convenio de 1996 en Costa Rica. Los invito a ver la página de la Conferencia de La Haya. Tiene mucha información, entre ellos un documento preliminar número 9, preparado para la Comisión Especial de 2011, que investiga la cuestión de la violencia doméstica y el grave peligro. Esto está publicado, accesible en el sitio web. Y termino dejándoles mi correo electrónico porque quiero pensar que van a tener muchas preguntas y me encantaría poder responderlas. Y si me puedo sentir, aunque sea espiritualmente bien, me gustaría responder una pregunta antes de irme y después invitarlos a que escriban a mi correo, porque ese ida y vuelta es lo que a nosotros, Conferencia de La Haya, nos nutre y nos permite llevar las preocupaciones de la región al foro global y volver con soluciones a la medida de las necesidades de la región. Así que muchas gracias por la atención.